Nuestro tema para hoy, nuestra esperanza. Vamos a continuar con Romanos capítulo 8, a partir del versículo 14. De este pasaje, desde el versículo 11 hasta el 25 de Romanos 8, salen tres grandes enseñanzas. La primera, que vimos ayer, en Romanos 8, 11 al 13, la santidad y la ausencia de hipocresía. Hoy vamos a ver en la segunda parte, a continuación de lo de ayer, a partir del versículo 14 hasta el 16, lo que es la filiación sin temor. Filiación es una palabra que viene de una raíz, filum, que es hijo, y entonces tiene que ver con la visión que tiene la criatura con respecto a su progenitor. Filiación sin temor quiere decir que nos acercamos a Dios nuestro Padre como hijos. Pues claro, eso lo dice la Biblia en todas partes, entonces ¿qué chiste tiene que analicemos eso? Resulta que la filiación es importantísima en forma práctica porque algunos, quizás muchos, tienen problemas con permitir que se forme esa visión de Dios como Padre allá en su corazón y en su espíritu. Vemos entonces a un creyente que camina por la vida muchísimo tiempo tratando de ser obediente, tratando de cumplir con la palabra de Dios, tratando de combatir el pecado, pero no logra colocarse en esa relación correcta que Dios vino a enseñarnos a través de su Hijo Jesucristo, que es que Él es el Padre y nosotros somos los hijos. Pero no cualquier padre. Aquellos que han tenido la fortuna de tener un buen padre tienen también un arranque muy bueno para lograr desarrollar esa relación padre-hijo con Dios. El problema es en aquellos cuya visión de padre está coja o herida por un padre biológico que no haya sabido desempeñar su papel, el que Dios le colocó como padre. Entonces, miremos la palabra que nos dice. Versículo 14 de Romanos 8. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Aquí hay la descripción de una característica de lo que es un hijo de Dios. Y también, por decirlo de esa manera, es una definición. Son hijos de Dios aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Es decir, los verdaderos hijos han desarrollado una dependencia de la voluntad de Dios. Se han apartado de la voluntad propia. Porque es que muchos, eso lo hemos visto en las iglesias cristianas, desarrollan sus planes sin consultar a Dios. Entonces dicen, yo voy a fundar una iglesia, yo voy a ayudar en la adoración, en la alabanza, en la oración, en la intercesión, pero no se puede decir que hayan estado atentos a su corazón para ver si es esa la voluntad de Dios o no. Por consiguiente, vemos muchos ministerios y muchos propósitos bastante cojos en la vida cristiana y a veces terminan fracasando fuertemente y después el creyente se pregunta, ¿y por qué? Porque aquí dice en Romanos 8:14 que el verdadero Hijo de Dios es llevado de la mano. Eso implica una humildad, una humillación ante la carne, implica una obediencia, implica una rendición, implica un anonadamiento. Yo menguo para que Dios crezca. Bueno, algunos dirán,
De pronto esa es su visión, Fernando, pero está como un poco exagerada. Veamos a ver qué nos dice Juan 4, 32 y 34 en la Nueva Traducción Viviente. Versículo 32. Jesús le respondió: yo tengo una clase de alimento que ustedes no conocen. Bueno, aquí el Señor estaba en una escena especial que es con la mujer samaritana, y después de terminar, los discípulos se acercan preocupados porque el maestro no había comido. Pero entonces Él les dice algo revelador: ustedes no conocen, siendo mis discípulos, una clase de alimento que me fortalece a mí. Y lo explica en el versículo 34. Entonces Jesús explicó: mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar su obra. Fíjense cómo lo dice el Señor: mi alimento. La idea es que nos sentamos a comer con hambre y por tanto disfrutamos de los manjares del alimento. La idea es que hacer la voluntad del Padre no es algo obligatorio ni algo pesado, sino es un disfrute en sí mismo, como cuando uno come un manjar exquisito. Eso es lo que el Señor les estaba enseñando a los discípulos. Mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios. ¿Quién está diciendo esto? ¿Un apóstol? ¿Un diácono? ¿Un congregante? No, el propio Hijo de Dios, el Cordero de Dios. En su naturaleza carnal humana, en esa parte humana que tuvo que asumir para venir a morir por los pecados, el Señor decide obedecer en todo a su Padre Celestial. Pero esto llega todavía más allá, no solo en la parte humana, sino que en la parte divina, en la naturaleza celestial de Dios, hay una verdadera coordinación entre el Espíritu Santo, el Hijo y el Padre. Es decir, todos están sometidos a una sola voluntad, la de Dios Trino único. Entonces tenemos el desarrollo de un misterio. Aprender a ser obediente a Dios es entrar en el reino de Dios, allí donde todo obedece a Dios. Y lo obedece no porque tengamos un Dios tirano, un Dios que se solaza en dar órdenes para que otros la cumplan, sino porque ese es su carácter. Como Dios es todopoderoso, Él en su conocimiento sabe que nada puede funcionar aparte de su voluntad, nada va a funcionar bien aparte de su voluntad. Y eso es lo que estamos recogiendo nosotros, un universo del cual tomó posesión Satanás y lo está llevando por el camino de la voluntad del diablo. Y entonces vemos a un universo caótico, desordenado, confuso, un universo lleno de defectos que se está acabando día por día. Por la ley de la entropía se está destruyendo. Y el propósito de Dios es restaurar todas las cosas a su voluntad, de forma tal que el universo entonces vuelva a ser lo perfecto que estaba en el plan de Dios. Y eso es lo que dice Filipenses en capítulo 2 cuando dice: toda rodilla se doblará en el nombre de Jesucristo. Toda rodilla. Entonces, aparte de la fe, la obediencia es el otro secreto de la vida espiritual. Cuando uno aprende a obedecer la voluntad de Dios, entra una paz, una armonía, un orden perfecto en la vida del creyente. Si esto era así para Cristo, es que es exagerado entonces pedirle al cristiano una obediencia absoluta y restricta. Para completar, Mateo 7:21
al 23 nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es como si el Señor estuviera diciendo: las iglesias pueden estar llenas de congregantes, no importa, solamente aquellos que sigan mi voluntad en forma voluntaria, que inclinen su cabeza y asuman el gobierno de Dios en sus vidas, y no aquellos que me digan Señor, Señor, con labios no limpios. Entonces esos son los que van a entrar al reino de los cielos. Pero les quiero revelar más. Versículo 22: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? El profeta de la iglesia, el que se dice profeta, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, señales grandiosas, portentosas, milagrosas, sobre las que se fundamentan muchas iglesias. Y el Señor dice: no, porque entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Pero si profetizábamos en tu nombre, Señor, ¿cómo así que estábamos haciendo maldad? Pues claro, porque esa profecía era para la vanagloria propia. Echar fuera demonios, lo mismo, para darse bombo y platillos. Hacer milagros para llenar una iglesia y traer dineros a los bolsillos humanos. Nunca os conocí. Eso va a ser terrible. Van a quedar muchos avergonzados de los que se decían seguidores furibundos de Jesucristo. Entonces miren la importancia de seguir la voluntad de Dios. Miren la importancia de entender que el verdadero Hijo de Dios es el que es guiado por el Espíritu de Dios, que lo que hace es manifestar la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo saber que nos está guiando el Espíritu Santo? Miren, cuando somos guiados al arrepentimiento, es decir, conocemos nuestros propios pecados en autoexamen y oímos la voz del Espíritu que nos dice: eso no está bien, vamos y lo confesamos. Estamos siendo guiados entonces por el Espíritu Santo. Él dice que Él redarguye de pecado. Cuando somos guiados a pensar menos en nosotros y más en Jesús, porque desplaza nuestro egoísmo. Cuando somos guiados a la verdad, esa fue una de las promesas que Dios dio a través del Señor Jesucristo en Juan 14. Él los guiará a toda la verdad. Entonces el Espíritu Santo nos saca del error. ¿Por qué hay tantos cristianos que están caminando en falsas doctrinas y en herejías? Pues porque no tienen una relación con el Espíritu Santo, que es el que guía a la verdad y saca del error. Somos guiados por el Espíritu Santo cuando nos guía al amor, nos hace amar la creación, no solo a la esposa, al esposo, a los hijos, no solo al hermano cristiano y al pastor, también a la mascotica, al pajarito, a la puesta de un sol, a la naturaleza. Y entonces cuidamos la obra de Dios con ese cuidado infinito de comprender que todas las cosas las hizo Dios con amor. Cuando somos guiados a la santidad, es decir, cuando nos aparta de la vida mundana, algo desde dentro de nosotros nos dice: no, allá no, al mundo no, ve a hacer lo estrictamente indispensable, pero no te ensucies de mundo. Y cuando somos guiados a ser útiles para Dios, es el Espíritu Santo el que nos está hablando, nos hace siervos de Dios, pero siervos reales, siervos de corazón limpio. Romanos 8:15 dice: y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. Seguimos en la tónica de hijos de Dios. Entonces, vamos a ver
que el Hijo de Dios debe estar siendo librado del miedo a medida que pasa el tiempo. Continúa Romanos 8:15. En cambio recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre. ¿Qué es lo que está diciéndonos este versículo? Que cuando descubrimos a Dios como nuestro Padre, entonces desaparece el miedo, porque sabemos que tenemos un protector, un proveedor, alguien que nos cubre y nos protege debajo de sus alas. Y podemos llamarlo entonces Padre. Gálatas 5:18 dice: pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. El verdadero cristianismo es aparte de la ley. La religión cristiana, vamos a llamarla así, religión cristiana, está basada en prohibiciones que producen miedo y temores. Y ustedes pueden ver iglesias donde se predica una cantidad de mandatos, de ordenanzas, que se adaptan y se acomodan a lo que supuestamente dice la Biblia. Y estas congregaciones viven sometidas al temor del castigo. La relación con Cristo, que se supone que es la que tenemos nosotros, o por lo menos la que deberemos permitir desarrollar, se basa en el entendimiento obediente, o si lo prefieren, en la obediencia entendida. Ese entendimiento obediente nos llena de paz y de esperanza. Por eso el mensaje de hoy. Gálatas 5:18, que decía que cuando el Espíritu los guía ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés, muestra el error de los movimientos que nacieron en la gracia al aceptar a un Salvador, pero vuelven a los ritos y las leyes del Antiguo Testamento. Repito, pero cuando el Espíritu los guía, es decir, cuando están en la relación correcta con Dios, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. ¿Por qué? Ya lo sabemos. Porque el Espíritu mismo es el que va formando en nosotros el carácter que cumple la ley en forma perfecta, de una manera espontánea entre comillas, porque es guiada por el Espíritu. Ya no es porque toca, no es porque es la obligación cumplir con esas leyes. Y con respecto a la figura de padre, miren Salmo 68:5. Padre de huérfanos y defensor de viudas. Es Dios en su santa morada. No es que estrictamente sea solo de huérfanos y de viudas. Está hablando aquí de los desprotegidos, de los que se sienten huérfanos, pero que encuentran a un Padre celestial. Y las mujeres que se sienten maltratadas o abandonadas y que encuentran a un esposo. Porque es que el vivir como un hijo de Dios significa una relación íntima, de gozo, no como la esclavitud y el temor mostrados por la ley. Un hijo de Dios puede entonces tener una relación tan cercana con Dios que puede clamar, Abba, Padre. Así que, hermanos, examinémonos, porque es necesario que desarrollemos esta relación que es bíblica y que es enseñada por el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Romanos 8:16. Pues su Espíritu se une a nuestro Espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Dice 1 Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Es un hijo del diablo. Todo aquel que es injusto, que es hipócrita, que es mentiroso, que es ladrón, no es de Dios. El que odia, el que menosprecia, el que oprime y humilla a los suyos, tampoco es de Dios. Vemos a Jesús relacionándose entonces con el Padre, con esa confianza bienaventurada.
pero quizás a veces podemos pensar que nosotros no somos dignos de hacer lo mismo. Pero es que por las promesas del Padre tenemos el privilegio de relacionarnos con Él de la misma manera que lo hace el Señor Jesucristo. Así que este es el tiempo de tomar la decisión. Señor, yo no sé si en mi corazón hay prevenciones, temores o rechazos que no me dejen acercarme a ti como Padre, pero hoy, Señor, decido permitir la ayuda de tu Espíritu Santo en mi vida, para que esa hermosa relación que tú prometes en tu palabra se desarrolle en mi vida, y entonces yo pueda sentir que la soledad desaparece, que la desprotección desaparece, pueda entender que tengo la confianza de esperar que tú vengas, Señor, a mirar mi problema y a buscar cuál es la mejor solución para él, porque tú eres mi Padre. Descanso y confío en eso. Esos son ejemplos de oraciones que ustedes pueden hacer en cualquier momento. No se necesita que sea solamente en el momento que uno se reúne con Dios. Son oraciones que inspira el Espíritu Santo en el momento menos esperado, pero son oraciones sanadoras y oraciones que hacen crecer nuestra relación con Dios. La tercera parte de este pasaje de Romanos 8:11 al 25 nos enseña una tercera cosa. Repaso. Lo primero que nos enseñó y que vimos ayer fue la santidad y la ausencia de hipocresía. Lo que acabamos de ver ahora es la filiación sin temor. Y lo tercero es la esperanza gozosa. Estos parecen conceptos teológicos y teóricos, pero estamos viendo que son muy prácticos para una vida espiritual real y plena. Entonces, la esperanza es esa seguridad de que las promesas futuras se han de cumplir en nosotros. Romanos 8:17 dice: así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Apocalipsis 21:7 nos aclara, dice: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Qué tremenda promesa. Es difícil para nuestra razón aceptar que vamos a ser herederos de todo lo que es posesión del Señor. ¿Y qué es lo que el Señor posee? Todo. Él es el creador, por tanto es el dueño. Pero es que esto es como una especie de testamento. Y entonces el testador, que es el Padre, ya hizo la promesa. Nos la dio en varios pasajes. Pero tal vez el más claro de todos es el que acabamos de leer, Apocalipsis 21:7. El que venciere heredará todas las cosas. Es decir, el que se mantenga firme porque es salvo y es santo. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. Entonces, lejos de llenarnos de orgullo, porque somos herederos de todo, o de avaricia, esta promesa debe hacernos más humildes y más agradecidos. Señor, qué increíble honor el que nos confieres, que nos das todas las cosas, y por eso nos estás preparando en este tiempo. Romanos 8:18. Sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. ¿Cuál gloria? La gloria de la inmortalidad. Hechos 24:15. Teniendo esperanza en Dios, la cual también ellos abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos.
Yo no sé cuántas veces meditas tú sobre la resurrección, hermano, hermana. ¿Cuántas veces meditas sobre el hecho de que la muerte es una especie de amenaza, según se ve en la razón y en la carne, pero en realidad es una puerta para entrar al cumplimiento de la promesa de la resurrección, que es la vida eterna que ya tenemos en el Espíritu, pero que va a ser dada al cuerpo también, para que vivamos en el milenio y en la eternidad, en un estado integral de unión completa y perfecta de espíritu, alma y cuerpo. Y ya nunca más sintamos la amenaza de la muerte, ni siquiera de la enfermedad, ni de las tristezas y dolores, porque ya todo eso pasó, por lo menos para la iglesia arrebatada. Queda pendiente que se cumpla en los santos del milenio, pero para nosotros como creyentes de la iglesia tenemos una tremenda promesa que nos está esperando allí a la vuelta de la esquina. Así que, hermano, cuando pienses en la muerte, no pienses en que es una amenaza, sino que es una puerta abierta al infinito. La gloria que Él nos revelará más adelante también es el tesoro celestial que nos espera. Colosenses 1:5 dice: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. No alcanzamos a discriminar todo lo que nos está esperando en los cielos. La cantidad de bendiciones, de tesoros, de cosas hermosas, de promesas cumplidas, de esperanza realizada. Cuando lleguemos allá, vamos a quedar asombrados del cumplimiento de esa gloria que Él nos revelará más adelante. Y esta gloria, esta promesa de gloria es la que nos va a servir para mantener la esperanza en los momentos difíciles. Ahora, cuando tengamos dificultades o enfermedades, el conocer estas cosas es lo que nos sostiene. Esa es la virtud de la esperanza y su importancia. Por otro lado, la gloria que Él nos revelará también anticipa la venida de Cristo, es decir, la manifestación de la gloria a través de su Hijo Jesucristo. En Tito 2:13 dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Yo no sé qué tanto en tu corazón tú quieras ver milagros. Seguramente ya has visto algunos, pero también estoy seguro que quieres ver más. Pero el más grande de todos los milagros va a ser poder ver a nuestro Salvador cara a cara y después a nuestro Padre Celestial en la eternidad. La esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios. Después de eso vienen las recompensas y la herencia, pero nada se le puede comparar a la presencia viva de Dios delante de nosotros. Tú debes vivir con esa esperanza cada día, hermano, para que entonces puedas superar las pruebas que se nos van presentando en los diferentes momentos de la vida. Romanos 8:19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Aquí no queda del todo claro el sentido. Entonces dice en la Nueva Traducción Viviente: pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Aquí ya quedó más claro. Habrá un día en que vamos a saber quiénes de nosotros éramos o no éramos verdaderos hijos. ¿Quiénes son los verdaderos hijos? Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron
A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Este versículo se ha confundido de tal manera que hoy se piensa que una persona que pase al frente, al púlpito y diga, sí, yo recibo a Jesucristo en mi corazón, yo creo en Él, es suficiente y con eso ya es hijo de Dios. Pero esto no es así. En el griego, la palabra para recibir es abrir posada o habitación. Entonces Cristo entra a morar en el corazón del creyente, o el Espíritu Santo, como lo prefieran. Y como está viviendo en el corazón de ese creyente, es Dios mismo, entonces el que va a ir transformando esa vida. Por eso continúa diciendo a los que creen en su nombre. Aquí el sentido es que creer es los que viven pensando en las cosas que Él enseñó y cumpliéndolas. Creer en Cristo no es solamente decir, sí, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios y pare de contar. Para creer bíblicamente yo tengo que levantarme y permitir que la vida de Cristo sea formada en mí. Por eso dice en su nombre. El nombre en griego y en hebreo implica la esencia de la persona, es decir, los que viven según la naturaleza de esa persona que recibieron. Por tanto, estamos hablando de una criatura humana que es transformado a hijo de Dios en un instante, pero poco a poco va siendo moldeado para que se parezca más a la imagen de Jesucristo. Entonces no es eso, que, entre otras cosas es una costumbre que se desarrolló a partir de tal vez los primeros años de 1900, por allá por 1920 o 30, se empezó a hacer pasar al frente a los que se suponía que iban a recibir al Señor. Eso nunca ocurrió en la antigüedad. Es una costumbre inventada, una tradición. Y por eso entonces vemos tanta cristiandad tibia, porque están entendiendo literalmente la palabra y no la entienden bíblica y espiritualmente. Romanos 8:14 dice, para que aclare esto, ya lo vimos, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es decir, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios en Juan 1:12 a los que son guiados por el Espíritu de Dios. No hay una cosa tal como que haya hijos de Dios que no son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, cuando vemos a alguien que está caminando según la voluntad de Dios, podemos decir, este es hijo de Dios. Pero cuando vemos a alguien con Biblia debajo del brazo, metido en la iglesia, pero que no obedece a Dios, podemos dudar de que en realidad haya sido hecho hijo de Dios. Gálatas 4:7 nos da otra característica, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Quiere decir que el esclavo estaba atado al pecado, atado a los miedos y atado a una serie de limitaciones mentales. Yo no puedo, yo no soy capaz. Ahora eres libre porque eres hijo, porque el Espíritu Santo mora en ti. Entonces desaparece esa cadena de pecado, esa ligadura con el pecado, esa dependencia del pecado. Desaparece el miedo porque ahora confías como hijo en tu Padre y empiezas a ver el desarrollo completo del verdadero Hijo de Dios. Para que se dé el resultado que está en Filipenses 2:15, dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, es decir, transparentes y humildes, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Quiere decir que el verdadero Hijo de Dios se nota en medio de una montonera de pecadores. Y por eso
viene la consecuencia en 1 Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Todo esto es por amor del Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por amor es que el Señor te trae a Él como hijo. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Entonces el Hijo, irreprensible y sencillo, sin mancha, va a ser atacado o negado o anulado por el mundo. Vamos a ver que entonces muchos de los verdaderos hijos de Dios no parecen tener ninguna fama ni renombre, y que en cambio muchos cristianos que tienen un nombre muy reconocido puede que estén en el estado en el cual hay que reconocerlos, examinarlos, escudriñarlos para ver si son verdaderamente hijos de Dios. Terminamos con la lectura de Romanos 8:20 al 23, que es la esperanza que tenemos. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Es decir, el Señor, en el momento en que entró el pecado al hombre, también las consecuencias del pecado entraron al mundo. 21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Por eso hemos estudiado pasajes en Isaías y en Apocalipsis donde nos muestra cómo el reino milenal va a ser como un segundo Edén en cuanto a hermosura de la naturaleza. Versículo 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Es como si la tierra estuviera viva. Digo, es como, no es así. Pero es que toda la creación está temblando por una parte de dolor y por otra parte de emoción. Dolor por causa de la destrucción que ha ocasionado Satanás, pero emoción porque ya estamos a punto de ser manifestados los verdaderos hijos de Dios y de ser cambiado esta creación a una renovación perfecta. Romanos 8:23, y no solo ella, hablando de la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y es por eso que no nos amañamos en este mundo. Y versículos 24 y 25. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Esa es la esperanza. Es entender las promesas futuras como que están acercándose cada vez más para su cumplimiento. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y esto solamente es posible cuando la vida es espiritual. Cuando la vida es carnal, no hay ni santidad, que vimos ayer, no hay ni una verdadera relación de filiación con nuestro Padre Celestial, y tampoco hay esperanza. Son cristianos que entran y se congregan y abren su Biblia, pero el día de mañana está construido más bien sobre cosas puramente mundanas. Bueno, hermanos, entonces ahora la idea es que repasemos esta palabra y reconstruyamos nuestra vida en el Espíritu, conforme a lo que dice la palabra de Dios. Amén y amén.